¿Cómo aprovechar al máximo el resto de mi vida? Cualquier persona que se convierte se hace consciente de la nueva vida que en Cristo comienza, por lo que también considera sus exigencias. Existen dificultades a la hora de salir afuera y llevar una vida acorde con todo el mensaje de salvación del Evangelio. ¿Cómo podemos dejar que cambie nuestra vida? ¿Por qué esforzarnos para llevar una vida en Dios? ¿Cuál es la motivación correcta para llevar una vida en Él? La felicidad que Dios promete compromete toda la persona, abarcando todo aquello que es y será, para de esta manera ser plena. ¿Qué hay acerca de nuestro pasado? ¿Qué impacto puede tener en mi vida la conversión al cristianismo? ¿Tengo que ser diferente a mis amigos y cambiar mis hábitos anteriores? Ninguna de estas preguntas pueden quedar sin resolver si queremos actuar de una manera nueva y fundamentada, para perseverar en el conocimiento de la verdad. ¿Cómo aprovechar al máximo el resto de mi vida? Si te interesa esta cuestión, quédate con nosotros esta noche. Curso B, para aquellos que están buscando luz en sus vidas. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el resto de mi vida? Solamente tenemos una vida. Probablemente nos gustaría tener más. D.H. Lawrence dijo: ¿quién pudiera tener dos vidas? La primera en la cual uno pudiera cometer sus propios errores y la segunda en la cual pudiera sacar provecho de ellos. Pero en la vida no hay ensayos, aparecemos directamente en el escenario. Aunque hayamos cometido errores en el pasado, con la ayuda de Dios es posible sacarle partido a lo que nos resta de vida. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 12 cómo podemos hacerlo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué debemos hacer? Romper con el pasado. Como creyentes estamos llamados a ser diferentes del mundo que nos rodea. San Pablo escribe: no os amoldéis al mundo presente, refiriéndose al mundo que ha dejado a Dios de lado. Como interpreta un escritor este versículo, se podría decir: no permitáis que el mundo alrededor vuestro os empuje y os fuerce a amoldaros a él. Esto no es fácil, hay presión para que nos amoldemos, para que seamos como todos los demás. Es muy difícil ser diferente. Un joven policía estaba haciendo su examen final en la academia de policía. Esta era una de las preguntas. Te encuentras patrullando en las afueras de la ciudad cuando ocurre una explosión de gas en una calle cercana. En la investigación te das cuenta de que la explosión ha hecho un agujero grande en la acera y hay una camioneta volcada allí cerca. Dentro de la camioneta hay un fuerte olor a alcohol. Ambos ocupantes, un hombre y una mujer, se encuentran heridos. Reconoces a la mujer como la esposa de tu superior, el inspector de tu departamento, que se encuentra de viaje en los Estados Unidos. Un motociclista se detiene para ofrecerte ayuda y te percatas de que es un hombre a quien se busca por robo a mano armada.
De pronto, un individuo se aproxima corriendo y gritando que su esposa está esperando un bebé y que a causa de la conmoción por la explosión, el parto se ha iniciado. Otro hombre grita pidiendo ayuda porque, lanzado por la explosión, ha caído en un canal adyacente y no sabe nadar. Teniendo en cuenta las indicaciones del Manual de Salud Mental, describe en pocas palabras qué medidas tomarías en esta situación. El oficial, el policía, pensó por un momento, tomó su bolígrafo y escribió: «Me quitaría el uniforme y me perdería entre la gente». Podemos entender por qué respondió así. Como creyentes, es a menudo más fácil quitarnos nuestros uniformes de cristianos y confundirnos entre la multitud. Pero estamos llamados a permanecer diferentes, a mantener nuestra identidad de creyentes donde quiera que estemos y cualquiera que sean las circunstancias. Un creyente es llamado a ser una crisálida, no un camaleón. Una crisálida se convierte en una hermosa mariposa. Un camaleón es un reptil que tiene el poder de cambiar de color. Muchos pueden adquirir matices verdes, amarillos, marrón claro o marrón oscuro. Se piensa que cambian de color para camuflarse con el entorno que les rodea. De manera semejante, los camaleones cristianos se camuflan con sus alrededores, felices de ser creyentes en la compañía de otros creyentes, pero dispuestos a cambiar sus normas cuando el entorno no sea cristiano. Cierta leyenda dice que se realizó un experimento con un camaleón. Le pusieron sobre una típica tela escocesa a cuadros y no pudo resistir la tensión y explotó. El camaleón cristiano experimenta una tensión casi insoportable en su vida y, al contrario de las crisálidas cristianas, no llega a desarrollar todo su potencial. Los creyentes no están llamados a hacerle el juego a su entorno, sino a ser diferentes. Ser diferente no significa ser raro. No estamos llamados a usar ropa rara ni a hablar con un lenguaje religioso peculiar. Podemos ser normales. La normalidad que algunas personas sienten necesaria como parte del cristianismo es totalmente absurda. De hecho, una relación con Dios a través de Jesús debe hacer que ambas personalidades se integren. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más normales nos volvemos, en el sentido de que nos volvemos más completamente humanos. Cuando seguimos a Jesús, experimentamos una liberación para abandonar patrones y hábitos que nos envilecen a nosotros y a los demás. Por ejemplo, significa que ya no podemos permitirnos hablar a espaldas de la gente. Significa que ya no podemos dedicarnos a malgastar nuestro tiempo protestando y quejándonos, si eso es lo que solíamos hacer. Significa que ya no necesitamos conformarnos a los patrones de moralidad sexual del mundo de hoy. Todo esto puede sonar muy negativo, pero no debe serlo. En lugar de ser calumniadores, debemos ser los que animan y constantemente buscan edificar a otros en el amor. En vez de quejarnos y protestar, debemos estar llenos de agradecimiento y gozo. En vez de permitirnos la inmoralidad sexual, debemos estar demostrando la bendición que trae consigo el guardar los designios establecidos por Dios. Este último ejemplo es un área en la que muchos encuentran dificultades. Al hablar de la fe cristiana, hay un tema que surge una y otra vez, la pregunta acerca de la moralidad sexual. Las preguntas que más frecuentemente se hacen en este área son: ¿qué pasa con el sexo fuera del matrimonio? ¿Es malo? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué es malo? El patrón de Dios, en esto, como en todo, es muy superior a cualquier otro. Dios inventó el matrimonio, también inventó el sexo. Él no está, como muchos parecen pensar, observándonos con asombro y diciendo: ¡qué barbaridad! ¿Con qué historia me van a salir ahora? C.S. Lewis señaló que el placer es idea de Dios, no del diablo. La Biblia afirma nuestra sexualidad. Dios nos hizo seres sexuales y diseñó nuestros órganos sexuales para nuestro disfrute. La Biblia elogia la intimidad sexual. En el Cantar de los Cantares de Salomón vemos el deleite, el contentamiento y la satisfacción que trae. El inventor del sexo también nos dice cómo éste puede ser disfrutado al máximo. El contexto bíblico del acto sexual es el compromiso de por vida en un matrimonio entre un hombre y una mujer. La doctrina cristiana se establece en Génesis 2:24, citada por Jesús en Marcos 10:7. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El matrimonio conlleva el acto público de dejar a los padres y de hacer un compromiso de por vida. Implica el unirse con la pareja. La palabra hebrea significa literalmente adheridos juntos. Y no solamente física y biológicamente, sino emocional, psicológica, espiritual y socialmente.
Este es el contexto cristiano de la unión de una carne. La doctrina bíblica del matrimonio es la perspectiva más estimulante, emocionante y positiva del matrimonio que existe. Nos presenta el plan perfecto de Dios. Dios nos advierte del peligro de salirnos de los límites que Él ha establecido. El sexo casual no existe. Cada acto sexual afecta a la unión en una carne. Cuando esta unión se rompe, las personas resultan heridas. Si pegas dos piezas de cartón y después las separas, puedes escuchar el sonido que hace el material al desprenderse y puedes ver cómo los pedazos de cada uno permanecen en el otro. De manera similar, el ser una sola carne y después separarse deja cicatrices. En cada relación rota vamos dejando trozos de nosotros mismos. A nuestro alrededor podemos ver lo que sucede cuando los patrones establecidos por Dios son ignorados. Vemos matrimonios deshechos, corazones destruidos, niños heridos, enfermedades sexuales y vidas deshechas. Por otra parte, en muchos matrimonios cristianos, donde sí que se guardan los patrones de Dios, vemos la bendición de Dios que Él se propuso otorgar en relación al sexo y al matrimonio. Por supuesto, nunca es demasiado tarde. El amor de Dios, a través de Jesús, puede traer perdón, sanar heridas y restaurar en su totalidad las vidas que han sido destrozadas. Pero es muchísimo mejor evitar la necesidad de tales medidas. Así que no permitamos que el mundo nos reduzca para moldarnos a su estrecha medida. Mostremos al mundo algo mucho, mucho mejor. Empezar de nuevo. San Pablo dice que debemos ser transformados en la carta a los Romanos capítulo 12. En otras palabras, debemos ser como crisálidas que se transforman en una hermosa mariposa. Muchos se sienten temerosos del cambio en sus vidas. Dos crisálidas sentadas en una hoja vieron pasar a una mariposa. Una le dijo a la otra: «Nunca me verás convirtiéndome en una cosa de esas». Así de exagerado es nuestro temor por dejar atrás lo que conocemos. Dios no nos pide que dejemos atrás lo que es bueno, pero nos pide que nos deshagamos de lo que no sirve. Hasta que no nos deshagamos de lo que es desechos, basura, no podremos disfrutar de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Una mujer vivía en la calle y deambulaba por los alrededores de una iglesia. Pedía dinero y reaccionaba agresivamente contra aquellos que se lo negaban. Anduvo así por las calles durante muchos años, acompañada de una gran cantidad de bolsas de plástico. Cuando murió, llegó el funeral. Aunque no se esperaba que nadie estuviera presente, asombrosamente llegaron varias personas bien vestidas al mismo. Más tarde se descubrió que esta mujer había heredado una gran fortuna. Había comprado un apartamento de lujo y muchas pinturas valiosas, pero había escogido vivir en las calles con sus bolsas de plástico llenas de basura. No pudo abandonar su estilo de vida y nunca disfrutó de su herencia. Como creyentes hemos heredado muchísimo más, todas las riquezas de Jesús. Para poder disfrutar estos tesoros debemos dejar atrás las basuras, los desechos de nuestras vidas. San Pablo nos dice: aborreced el mal. Esto es lo que dejamos atrás. En los versículos que siguen, Romanos 12, 9 al 21, podemos vislumbrar unos destellos de los tesoros que tenemos para disfrutar. Dice San Pablo: el amor debe ser sincero, aborreced el mal, aferraos al bien, amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes, antes bien, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alegraos en la esperanza, mostrad paciencia en el sufrimiento, perseverad en la oración. Ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad, bendecid a quienes os persigan, bendecid y no maldigáis, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. La palabra griega para sincero significa sin hipocresía, o literalmente sin actuar o sin máscara. A menudo las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Todos nos ponemos máscaras para protegernos. Yo lo hice antes de ser creyente y la mantuve durante algún tiempo, aunque no debía hacerlo. De hecho dije, no me gusta realmente como soy por dentro, así que voy a pretender ser alguien diferente. Si los demás hacen lo mismo, entonces hay dos máscaras enfrentadas. La gente auténtica nunca se llega a conocer. Esto es lo opuesto al amor sincero. El amor sincero implica quitarnos todas las máscaras y tomar el riesgo de revelarnos tal como somos. Cuando sabemos que Dios nos ama como somos, quedamos liberados para quitarnos las máscaras. Esto significa que hay una profundidad totalmente nueva en nuestras relaciones. Algunas veces la gente toma una postura cínica frente al entusiasmo mostrado por quien se acerca a Dios, pero el entusiasmo no es malo. Hay gozo y alegría, un fervor espiritual que emana de nuestra relación con Dios. Esta experiencia inicial de Cristo está creada para perdurar y no extinguirse. San Pablo dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Cuanto más tiempo hayamos sido creyentes, más entusiastas deberíamos ser. San Pablo insta a los creyentes a que vivan en armonía unos con otros y que sean generosos, hospitalarios, que perdonen, que compartan los sentimientos ajenos y que vivan en paz con todo el mundo. Esta es la imagen gloriosa de una gran familia cristiana a la cual Dios nos llama atrayéndonos a una atmósfera de amor, alegría, paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, bendición, regocijo, armonía, humildad y paz, donde el bien no es vencido por el mal, sino el mal es conquistado por el bien. Estos son algunos de los tesoros a nuestro alcance cuando dejamos atrás los desechos. ¿Cómo lo logramos? Presentad vuestros cuerpos. Esto requiere un acto de voluntad. San Pablo nos manda que a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que ofrezcamos todo nuestro ser y todas nuestras vidas. Primeramente ofrecemos nuestro tiempo. Nuestro tiempo es nuestra posesión más valiosa y tenemos que dárselo todo a Dios. Esto no quiere decir que lo utilicemos todo en oración y estudio de la Biblia, sino que permitimos que Dios establezca sus prioridades en nosotros. Es muy fácil equivocarnos cuando establecemos nuestras prioridades. Un anuncio que apareció en el periódico decía: granjero busca señorita con tractor para fines amistosos y posible matrimonio. Por favor, enviar foto del tractor. No creo que el granjero tuviera claras sus prioridades. Nuestras relaciones deben ser nuestra prioridad. Y nuestra prioridad número 1 es nuestra relación con Dios. Debemos apartar un tiempo para estar a solas con Él. También debemos apartar un tiempo para estar con otros creyentes los domingos y también alguna reunión durante la semana donde podamos animarnos los unos a otros. En segundo lugar, debemos ofrecer nuestros deseos al Señor, diciéndole: Señor, en ti confío todos mis deseos y los pongo en tus manos. Él nos pide que busquemos su reino y su justicia como nuestro mayor deseo, y entonces nos promete suplir todas nuestras necesidades. Esto viene en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33. Esto no significa necesariamente que todos nuestros deseos desaparezcan, sino que toman un lugar secundario a la voluntad de Jesús en nosotros. Por ejemplo, no es reprochable el querer tener éxito en tu trabajo, siempre y cuando la motivación sea en todo buscar el reino de Dios y su justicia, y que lo uses para su gloria. En tercer lugar, necesitamos ofrecerle a Dios nuestras posesiones y nuestro dinero. En el Nuevo Testamento no se prohíbe la propiedad privada, el ganar dinero, el ahorrar e incluso el disfrutar las cosas de la vida. Lo que está prohibido es la acumulación egoísta para nosotros mismos,
una obsesión enfermiza con las cosas materiales y el poner nuestra confianza en las riquezas. Lo que promete seguridad lleva a eterna inseguridad y nos aleja de Dios. El dar generosamente es la respuesta apropiada a la generosidad de Dios y a las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. También es la mejor forma de romper las ataduras del materialismo en nuestras vidas. Después necesitamos darle nuestros oídos, esto quiere decir lo que escuchamos. Debemos estar preparados para dejar de escuchar habladurías y otras cosas que nos hacen caer a nosotros y a los demás. En vez de esto, debemos sintonizar nuestros oídos para escuchar lo que Dios dice a través de la Biblia, la oración, los libros, grabaciones. Le ofrecemos nuestros ojos y lo que vemos. Una vez más, a veces miramos con celos o para criticar, o con lujuria, o con algún otro pecado, mientras que hay otras cosas que pueden llevarnos más cerca de Dios. En vez de criticar a las personas, debemos verlas a través de los ojos de Dios y preguntarnos, ¿cómo puedo ser bendición para esta persona? También debemos darle nuestras bocas. El apóstol Santiago nos recuerda cuán poderoso instrumento es la lengua. Podemos usar nuestras lenguas para destruir, para traicionar, para maldecir, para chismorrear o para atraer la atención sobre nosotros. O podemos usar nuestras lenguas para adorar a Dios y para animar a otros. Más aún, le ofrecemos nuestras manos. Podemos usar nuestras manos o para tomar cosas para nosotros mismos o para dar a otros en actos prácticos de servicio. Finalmente le ofrecemos nuestra sexualidad. Podemos usarla para nuestra propia gratificación o podemos reservarla para el bien y el placer de nuestra pareja en el matrimonio. Nosotros no podemos escoger qué cosas sí y qué cosas no entregarle. San Pablo dice, ofreced vuestros cuerpos, esto es, cada parte de nosotros. La extraordinaria paradoja es que a medida que le damos todo, encontramos libertad. Vivir para nosotros mismos es esclavitud, pero vivir para su servicio es la libertad perfecta. Como sacrificios vivos. Hacer todo esto tiene un precio. Puede implicar algo de sacrificio. Jesús no vino a hacer la vida fácil, sino a hacer grandes a los hombres. Debemos estar preparados para seguir el camino de Dios, no el nuestro. Debemos estar dispuestos a renunciar a lo que sea indebido en nuestras vidas y corregir lo que necesita reparación. Debemos estar dispuestos a ondear su bandera en un mundo que puede ser hostil a la fe cristiana. En muchas partes del mundo, el ser cristiano implica persecución física. Más cristianos han muerto en el siglo XX por su fe que en cualquier otro. Otros son encarcelados y torturados. Nosotros, en el mundo libre, tenemos el privilegio de vivir en una sociedad donde los cristianos no son perseguidos. La crítica y la burla que podamos recibir no son dignas de mencionarse comparadas con el sufrimiento de la Iglesia primitiva y los que hoy en día sufren persecución. Sin embargo, nuestra fe puede implicar el tener que hacer sacrificios, también en nuestra sociedad occidental. ¿Por qué debemos hacerlo? Lo que Dios ha planeado para nuestro futuro. Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Quiere que le confiemos nuestras vidas para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La principal obra del diablo es dar a la gente una imagen falsa de Dios. La palabra hebrea para Satanás significa calumniador. Calumnia a Dios diciéndonos que no debemos confiar en Él, que Dios es un aguafiestas y que quiere arruinar nuestras vidas. A menudo creemos estas mentiras. Pensamos que si confiamos en nuestro Padre Celestial con nuestras vidas, nos va a quitar todo el placer de la vida. ¿Imagináis a un padre humano que fuera así? Supongamos que uno de sus hijos viniera y le dijera: «Papá, quiero darte mi día para que hagamos lo que tú quieras». Por supuesto, el padre no le diría: «Perfecto, eso es lo que he estado esperando. Puedes pasarte el día encerrado en tu habitación». Es absurdo pensar que Dios nos trataría peor de lo que haría un padre humano. Él nos ama más que cualquier padre humano y desea lo mejor para nuestras vidas. Su voluntad hacia nosotros es buena. Dios quiere lo mejor, como todo buen padre lo querría. Es agradable para Él y para nosotros a largo plazo.
es perfecta, no podríamos mejorarla. Lamentablemente, algunos piensan que pueden hacerlo mejor. Piensan, creo que puedo mejorar un poquito el plan de Dios. Dios no está al día, no se ha modernizado en su visión del mundo y de las cosas que disfrutamos hoy. Pienso que viviré mi vida y mantendré a Dios al margen de ella. Pero nosotros nunca podremos mejorar la obra que Dios mismo hizo, y algunas veces, más bien, terminamos creándonos una gran confusión. Mucha gente insiste en dirigir sus propias vidas, no quieren ayuda, no están dispuestos a confiar en Dios, y muy a menudo terminan envueltos en lágrimas. Pero Dios nos da una segunda oportunidad. Si estamos dispuestos a confiar en Dios con nuestras vidas, entonces nos mostrará cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Los pequeños sacrificios que Dios nos pide que hagamos no son nada cuando los comparamos con el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Una vez, Charles Studd, el capitán de cricket inglés del siglo XIX, que dejó sus riquezas y comodidades y el cricket para servir a Dios en China, dijo: «Si Jesucristo es Dios y murió por mí, no hay nada que yo haga por él que sea demasiado difícil». Studd fijó su mirada en Jesús. En la carta a los Hebreos se nos insta: «Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios». Mientras miramos a Jesús, el Hijo único de Dios que sufrió en la cruz, vemos cuánto nos ama Dios. Es absurdo no confiar en Él. Si Dios nos ama tanto, podemos estar seguros de que no nos privará de nada que no sea bueno. San Pablo escribió: «El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas?». Nuestra motivación para vivir la vida cristiana es el amor del Padre. Nuestro modelo en la vida es el ejemplo del Hijo. El medio por el cual podemos vivir esta vida es el poder del Espíritu Santo. Qué grande es Dios y qué privilegio es establecer una relación con Él, ser amado por Él y servirle toda nuestra vida. Es la forma más satisfactoria, plena y con significado de vivir. De hecho, es en esta manera de vivir donde podemos encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida.